Amigos televidentes, es un gusto saludarles nuevamente aquí en el espacio de entrevistas en contexto. Estamos listos con los invitados de hoy, como les habíamos anunciado. Vamos a iniciar con el licenciado Alonso Cueva Rojas, ex viceprefecto de la provincia, quien quiere aclarar algunas información en este espacio. Lo hemos invitado. Primeramente, licenciado Alonso, bienvenido a En Contexto. Muchas gracias por invitarme al programa. Licenciado, queríamos consultarle acerca de la firma para la declaratoria de emergencia en el año 2010, específicamente en el mes de febrero. El prefecto de la provincia actualmente está librando un proceso legal en la Fiscalía en cuanto a este tema por la construcción del puente en San Sebastián, bueno, algunos puentes que se construyeron en esa declaratoria de emergencia. Él en declaraciones públicas manifiesta que usted estuvo en ese entonces encargado de la prefectura, puesto que él estaba fuera del país, específicamente en Alemania. Queríamos conocer cuál es su criterio o su información en cuanto a este tema. Muchas gracias, Paul, una vez más por permitirme saludar con la ciudadanía, con los televidentes. Y claro, referirme al tema, ¿no? Porque estas no son cosas nada nuevas. Este proceso tiene aproximadamente unos 4 años, de modo que las versiones que se han dado en la Fiscalía las conocen en esa institución. Los jueces por los que ha pasado este proceso conocen también cuál es el grado de participación en esos procesos contractuales para construir no solamente el puente de San Sebastián, sino algunos puentes, como usted mismo ¿Cuántos puentes lo mencionó. Yo estoy en 4 puentes. 4. En 4 puentes. Lo que pasa es que... ¿Usted firmó la declaratoria de emergencia en el 2010? Quisiera aclarar de una manera un poco más clara, valga la redundancia. Declarar en emergencia una obra no constituye ningún delito. El delito se produce cuando se aprovecha de los recursos públicos, cuando de manera premeditada se suscribe ese tipo de documentos, como lo que pasó, por ejemplo, en la declaratoria de emergencia de la vía Loja-Zamora, donde se asignaron casi 10 millones de dólares y la obra no aparece, la solución no existió. En el caso del puente de San Sebastián, declaré la emergencia porque obviamente estaba encargado de la prefectura y al tener la instrucción que el mismo señor prefecto dio a los técnicos para que visiten el sector, hagan la inspección y levanten el informe, en ese informe recomendaba declararlo en emergencia. Entonces lo que hice fue comparar el documento, el informe técnico que llegó desde el departamento correspondiente con la resolución de la declaratoria de emergencia que se me hizo llegar desde la Secretaría General. Y vi que las cosas eran coherentes, entonces procedí a firmar la declaratoria de emergencia. Entonces, en esa parte el prefecto está diciendo la verdad. Claro, y le felicita por haber firmado eso. Aunque la felicitación me parece que lleva un tufo como a querer decir, él es el responsable. ¿Ya? Pero si usted firmó, ¿por qué no está dentro del proceso también? ¿Y quién ha dicho que no estoy en el proceso? También está. Pero por supuesto. Pero no ha sido llamado a declarar. Pero no, claro que hemos estado, pues. Lo que sucede es que, como lo dijo el mismo señor prefecto en la entrevista que le hicieron el día que salía de la Fiscalía, de rendir su versión, es de que se está acercando un proceso electoral y hay que buscar con quién pelear, pues. De eso se trata, las declaraciones del prefecto Salvador Quispe. Porque si se tratara de aclarar las cosas, el prefecto, tanto como el señor fiscal, como los señores jueces, conocen perfectamente qué documentos firmé yo y qué documentos firmó él, y no en el puente de San Sebastián únicamente. Es como que yo dijera, el señor prefecto firmó la declaratoria de emergencia del puente sobre el río Palanumá. Él invitó al ingeniero, él adjudicó la obra y yo firmé el contrato, porque así fue también en ese puente, como en otros puentes, en el caso de un puente que hicimos en el cantón Chinchipe, algunas otras obras. Entonces, lo que se le está dando es un tinte político a este proceso.
¿Por qué Alonso Cueva no ha salido a los medios de comunicación antes? Porque sencillamente entiendo de que son procesos judiciales y que no es frente a las cámaras de la televisión o en los micrófonos de una radio lo que se va a dictar la sentencia condenatoria o absolutoria. Con mi abogado habíamos dicho desde un inicio, colaboremos con la justicia, con la fiscalía, para que tengan los suficientes elementos y puedan, una vez teniendo... ¿Usted ha asistido a todas las audiencias? Pero claro, claro. ¿Llevó respaldo también? No. ¿Solo? No, yo soy de las personas que camina libremente por las calles de esta ciudad y del país, porque cuando se tiene la conciencia tranquila, cuando se hacen las cosas bien. Yo llegué a la viceprefectura en el año 2009, llegué a pie y esta provincia a pie me vio salir de las oficinas de la viceprefectura el 14 de mayo de 2014 cuando terminé mi periodo, y a pie me sigue viendo la gente todos los días en las calles de Zamora. Por lo tanto, yo no necesito poner estos temas en la palestra política. El señor fiscal y los señores jueces conocen perfectamente cuáles son las versiones que yo he rendido en cada una de esas obras que fueron declaradas en emergencia. En el caso del puente San Sebastián, suscribí yo la declaración de emergencia. En los otros puentes, el prefecto titular firmó esas declaratorias, adjudicó las obras y coincidió de que estaba encargado de la prefectura y firmé los contratos. Yo no sé por qué se quiere dar o provocar una especie de polémica cuando se acerca un proceso electoral. Licenciado, usted nos dice que fue viable la emergencia, están las obras ahí, se construyeron. El 23 se realiza la invitación, me imagino, para las personas que desean construir el puente, y el día 24 se adjudicaron. ¿Cómo se realizó este proceso? ¿Cómo se realiza dentro de la emergencia un proceso así tan rápido, de un día para otro? La emergencia consiste precisamente en acelerar el proceso para que la gente tenga una solución. Exacto. Entonces, ahí nosotros hemos estado atentos a cuál es el desenvolvimiento que cada uno de estos procesos tiene. O sea, ahí no hay concurso. Porque, vea usted, Paul, cuando declaré la emergencia de ese puente, yo le invité a un ingeniero distinto al que hizo la obra. Y ese ingeniero, ese profesional de la ingeniería civil, también fue citado por la Fiscalía para rendir su versión. No conozco en qué términos se pronunció, pero lo cierto es que le invité a otro ingeniero distinto al que finalmente construyó la obra. Cuando el prefecto Salvador Quispe regresó de su viaje a Alemania, como bien lo anotaba, entonces llegó el ingeniero que hizo la obra y me pidió que suscriba esa invitación para él. O sea, usted invitó a otro, ¿por qué no lo construyó al que usted invitó? Recuerdo que al ingeniero que envió el prefecto Salvador Quispe a mi despacho, le dije que no podía firmarle la invitación, porque ya había otro ingeniero al cual le había invitado y que incluso me hacía acordar hace unos días, este otro profesional, de que él ya tramitó las garantías en la aseguradora para que se le suscriba el contrato. Yo dejo en manos de la Fiscalía que se investigue la veracidad de esas declaraciones, porque ahí sí tenemos algunas dudas. Han pasado algunos años y entre tanto trámite que se da en una institución como el gobierno provincial, no podemos retener en la memoria cada una de las cosas que podemos hacer en procura de servirle a la comunidad. Porque si es de emergencia y ya tenía el ingeniero, la invitación a un ingeniero, ya se le había adjudicado, ¿por qué no lo construyó él? Esa es la pregunta que tengo para usted. Eso teníamos que preguntarle al prefecto Salvador Quispe por qué después que regresó de Europa, 25 o el 26, de Europa, por qué se comprometió con otro ingeniero. Yo dejo en todo caso, Paul, para que la Fiscalía indague, investigue en qué parte de los procesos se pudo violentar por lo menos la buena fe. Lo importante es de que revisando la documentación, cuando se hace la invitación, haciendo constar el presupuesto referencial, tiene un monto y cuando se termina la obra, esa obra cuesta menos, lo que significa de que no hubo el ánimo
de perjudicarle al Estado bajo ningún concepto. Porque distinto fuera que se invite con un precio referencial y luego cuando se construya termine costando mucho más. En este caso es al revés. Cuesta menos de lo que del presupuesto referencial con el cual se les ha extendido la invitación a los ingenieros. Ahora, usted, a su criterio, ¿procede entonces un proceso en contra de la prefectura por la declaración de emergencia? ¿Existe la persecución política que la ha manifestado el prefecto? Mire, en otro medio de comunicación que me invitaron lo dije y voy a ratificarme. Yo no quiero aventurarme en afectar la imagen y la honra de las autoridades que están investigando estos casos. Por el contrario, así como hasta hoy he acudido cuantas veces me han citado, estoy dispuesto y voy a permanecer aquí para colaborar con toda la información que ellos requieran a fin de que se esclarezcan estos casos que, a mi modo de ver, están muy claros. Están muy claros. Insisto, la Contraloría está diciendo que no hay perjuicio económico para el Estado. Y eso debe llenarnos de total tranquilidad, porque por lo menos lo que están diciendo es ustedes incumplieron un procedimiento, pero no se robaron un centavo. Qué bueno. Pero sería importante de que bajemos un poco el tono de la política, porque las declaraciones que se han venido virtiendo en estos últimos días en torno a estos casos tienen necesariamente que ver con el proceso electoral que se viene para el año 2019. El prefecto dice que lo quieren quitar de la palestra política con este proceso. Bueno, el prefecto debe ser un poco más coherente. El prefecto lo dijo en la sesión solemne del año 2014, cuando se estaban tramitando las enmiendas a la Constitución y se podía romper el candado y habilitarlo para que se pueda reelegir por una vez más. Él lo dijo en el salón de sesiones del gobierno provincial, en el salón de la provincia, perdón, dijo: yo no optaré por una reelección, así corrijan la Constitución. Y lo ha venido señalando en varias asambleas, en varios medios de comunicación. Entonces yo pienso de que al menos cerrarle el paso, eso no hay que tener temor, porque él ha dicho que no va a ir a la reelección. Y creo que hay que tomarle la palabra. Pero en una entrevista que nos concedió tampoco lo ha negado ni manifestó que depende de la ciudadanía si se lo pide. Vamos a ver hasta dónde él honra su palabra. Porque en una de las marchas que hicimos hacia la ciudad de Quito para oponernos a algunas medidas del anterior gobierno, entre ellas estaba precisamente la reelección indefinida. Y le dijimos a la provincia y al país de que estamos opuestos al continuismo y que si quieren reelegirse se le consulte al pueblo. Esa consulta no pasó. Esas enmiendas la impusieron a través de la Asamblea Nacional y yo no creo que alguna autoridad diga ayer estoy en desacuerdo con la reelección, pero cuando me toque a mí reelegirme, entonces ahora sí estoy de acuerdo. Lo vamos a ver, ya se acerca el próximo año que empieza ya a conocerse los principales perfiles con caras al 2019. Y bueno, le vuelvo a consultar, ¿usted también está pensando ya en el 2019 alguna dignidad? ¿Alguna alianza de pronto? Vea, nosotros como ciudadanos, con deberes, con derechos, vamos a pensar, por supuesto, en el 2019, no en una candidatura para Alonso Cueva, sino en darle una alternativa a esta provincia, porque me ratifico una vez más, yo no soy partidario del continuismo. El continuismo genera corrupción, genera violencia, genera arbitrariedades y por lo tanto es un deber moral y político de quienes vivimos en esta provincia, de las organizaciones políticas, el poder mancomunar esfuerzos y ofrecerle una alternativa tanto para la prefectura, tanto para las alcaldías en los 9 cantones que tiene esta provincia.